creemos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Ahí va a estar basada el estudio de esta noche. Marcos, el libro de Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. El miércoles pasado escuchaba el sermón acerca de el tema que se presentó aquí, el estudio de la transfiguración. Y ahí se quedó en continuación. Hoy estamos estudiando el capítulo 47 del libro El deseo de todas las gentes, con el título Nada os será imposible. Basado en Marcos, yo agarré Marcos. Este mismo relato se encuentra en Mateo capítulo 17 y en Lucas capítulo 9. Si quieres comparar algunas cosillas, por ahí ellos nos amplían también y nos hablan acerca de este relato. Marcos lo presenta de una manera un poquito más larga que Lucas y que Mateo, incluyendo algunas otras cosas. Solo que Mateo amplía un poquito más acerca de la parte del grano de mostaza. Pero de ahí en general, los tres coinciden con las acciones que aquí suceden. Resulta que Jesús, después de haber presentado la transfiguración, de haber pasado ese momento de transfiguración con tres discípulos especiales, y digo especiales, porque Dios no tiene favoritos. Sin embargo, era necesario que estos tres discípulos estuvieran con Él en ese momento. Tal vez no iban a entender, como muchas veces suele pasar, de que no entendemos el porqué de las cosas. Y uno de los testimonios que me sorprendió es el del joven. Él no entendía, pero tenía que confiar en Dios. Y así es la vida cristiana. Y vamos a desarrollarlo aquí en este tema. Después de la transfiguración, dice el versículo 14 de 9 de Marcos, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿De dónde venía Jesús? Bajando de haber presentado la transfiguración, la parte gloriosa de Jesús. Y tan pronto venía bajando y se encuentra con personas al pie de la montaña, que los mismos discípulos que sabían dónde estaba Jesús, dice así la sierva del Señor, dirigieron a la multitud a ese lugar, los llevaron. Y ahí estaban. Al pie de la montaña se habían reunido una gran compañía conducida allí por los discípulos que habían quedado atrás. Solo que el ojo avisador, así lo presenta la sierva del Señor, como que Jesús había estado también en lo que estaba pasando allá abajo, y es que Dios es así, se dio cuenta a través de los rostros que algo estaba sucediendo ahí. Me llama la atención que tan pronto como Jesús se acerca, el bullicio, el ruido se calma. Se calma. Algunas caras reflejaban preocupación, como era la de los discípulos. Otros, un poquito más allá, estaban molestos. Otros estaban alterados porque habían estado insultando incluso a los discípulos. Y algunos de ellos, más que nada, triste, porque no tenía una respuesta. Es decir, el padre. ¿El padre de quién? De uno de los muchachos. Antes de pasar a esa parte, me gustaría resaltar que en el versículo 16, Jesús le pregunta a la gente: ¿qué disputáis con ellos? Cuando Jesús se hace presente, me gusta que Jesús, con toda autoridad, pero con una voz tranquila, calmada, pero firme, reprende.
Y es que a veces nosotros necesitamos esa reprensión. La necesitamos. ¿Por qué a veces actuamos de manera diferente? Jesús pregunta, ¿por qué disputáis con ellos? Una vez más, como comprando o como diciendo, ellos son mis hijos. Yo intercedo por ellos. Yo los defiendo. Como diciéndole a aquel enemigo que tenemos nosotros, ¿por qué lo atacas? Él es mi hijo. No hubo respuesta para esa pregunta. No la hubo. Sino solamente respondiendo uno de la multitud, dice el versículo 17, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿pero qué dice? No pudieron. Jesús se voltea hacia sus discípulos y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y le dice al Padre, tráemelo. Nuevamente Jesús intercediendo. Primero era con los discípulos. Sin embargo, ahora a los discípulos también les dice, oh generación ¿qué? Incrédula, ¿por qué no creen? Me gusta cómo lo define también la hermana Elena de White, que lo presenta en este capítulo 47, de una manera en que cuando los discípulos recibieron ese problema que este padre traía, los discípulos confiados de que momentos atrás, cuando Jesús los había mandado de dos en dos a predicar, ellos venían gozosos diciendo, maestro, curamos, maestro, echamos fuera demonio, maestro, hicimos muchas cosas en tu nombre. Sin embargo, ahora tenían el rostro palidecido, cabizbajo. Sentían gran temor. Dice la sierva del Señor que ellos acababan de ocurrir una circunstancia que les había ocasionado amargo chasco y humillación. Esas son las dos palabras que utiliza. Y las quiero resaltar porque hay veces que nosotros nos confiamos en las cosas que nosotros creemos que ya las tenemos dominadas, que ya las sabemos, que ya para mí el volver a estudiar, el volver a hacer algo, no, ¿para qué? Creo que ya con esto es suficiente, nunca va a ser suficiente. Y querido amigo, querida amiga que nos estás viendo, el tener a Dios en tu corazón, el creer en Él, aún así, el conocerlo, no te garantiza que ya estás listo, ya está preparado todo, que ya puedes ser salvo. No, lo necesitamos constantemente, todo el tiempo. ¿Qué había fallado entonces en esto? ¿Por qué los discípulos no habían podido sacar a ese espíritu? ¿Por qué? Más adelante la contestación de Jesús, al final que dice, el versículo 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, te da la respuesta. No era solamente por caminar con Jesús, por conocerlo, por saber dónde está orando, por saber dónde está intercediendo. No, no era por eso. No era por eso que ellos podían hacer eso, no.
La gente que nos conoce muchas veces nos dice, haga una oración por mí, haga una oración. Usted que estudia la Biblia, usted que hace, que sabe de Dios, haga una oración por mí. Una vez una mamita preocupada llegó conmigo al terminar el culto en una iglesia y nos quedamos platicando, me contó de los problemas que tenía con su familia y todo. Y me dijo, pastor, ¿usted puede orar por mí? Yo le dije, claro que sí, yo puedo orar por usted. Pero yo quiero que usted ore primero. Vamos a orar los dos. Usted ora y luego yo oro. Y yo voy a seguir orando ahí en mi casa por usted, pero yo necesito que usted ore a Jesús. No se quede solamente con la oración que yo voy a hacer por su hijo. Ore usted por él. A él, ore. Creo que los discípulos aquí habían cometido un error. Sabían dónde estaba Jesús. Y eso nos suele pasar a veces cuando nos confiamos. Sabemos dónde está Jesús. Pero siento que más que el error de la oración y del ayuno fue que no dirigieron a la persona a Jesús. Cuando tú y yo tenemos ese compromiso de conocer a Jesús y de compartir con otros acerca de su gran amor, de lo fuerte que es, de lo poderoso que es, no nos olvidemos, por favor, de enseñarle dónde está Jesús. Eso es algo que yo lo he aprendido poco a poco. Siento que los discípulos al ver este chasco, esta humillación, de que este padre confiaba en esos hijos, en esos predicadores, en aquellos que andaban con Jesús día y noche, ahí, de repente no dio resultado. Y los discípulos estaban ahí y entendían, Señor, no pudimos. Agradezco al Señor que Dios no les llamó más la atención, más que decirle, ¿hasta cuándo van a creer? El maestro dice, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu, pero ellos no pudieron echarlo fuera. Aquí se muestra, y dice la sierva del Señor, que se muestra una vez más al príncipe de todas las potestades, al príncipe de la vida, combatiendo nuevamente a aquel que también es el príncipe de las potestades de las tinieblas, y habían nuevamente vuelto a la batalla. Momentos antes se había presentado el momento de gloria de la transfiguración, pero ahora se presentaba a un espíritu difícil de sacar de la humanidad. Sin embargo, Jesús le dice al Padre, porque el Padre ya había perdido incluso prácticamente la fe. Ya dudaba también. Habían sido 9 discípulos los que habían estado ahí tratando de sacar ese espíritu y no lo habían conseguido. Toda la gente que estaba alrededor juzgaba y decía, son charlatanes, son mentirosos, ya ven que no pueden. Pero cuando Jesús se presentó, y eso es lo que es maravilloso, porque cuando Jesús se presenta, todo es posible, todo cambia, todo cambia. Cuando Jesús se presenta, el enemigo pierde fuerza. Justo ahí, cuando el Padre le dice, si puedes hacer algo. Pero ¿cómo le contesta Jesús? Jesús no le contesta. Sus primeras palabras
no fueron, creo que sí puedo. Porque poder tenía, tiene. Él le dijo también, si puedes. Contestó también, si puedes. Pero si puedes, ¿qué? Creer. Miren cómo es Jesús, ¿no? Porque el ser humano siempre pecamos nosotros de incredulidad. Para nosotros es imposible. Y hace ratito escuchamos esa palabra aquí, ¿verdad? Es imposible. Pero para Dios todo es posible. Solo que Él no nos dice, no se trata de fuerza, no se trata de poder, porque yo puedo todo. Se trata de creer. Y aquí está la gran diferencia. Así le contesta al Padre diciéndole, si puedes creer, porque el que cree, todo, ¿qué cosa? Es posible. No faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de ¿qué cosa? De la fe de ¿quién? Del Padre. No hay más. Siempre va a ser así. El Padre se confió completamente a la misericordia de Cristo, exclamando, sí, muy bien, creo. Pero se dio cuenta y terminó diciendo, ayuda a ¿qué cosa? A mi incredulidad. Jesús le tomó la mano. Y cuando Jesús toma la mano del muchacho, miren, sucede, la parte esta me gusta porque cuando sana al muchacho, solamente fue palabra. Y su palabra tiene fuerza, tiene autoridad. Porque Jesús le dijo, sal de él. Y el muchacho fue sacudido, cayó como muerto. Todo el mundo decía, ya lo mató, ya vieron, no funciona. Sin embargo, cuando Jesús toca al muchacho, dice que lo tomó, lo levantó. Miren qué milagro sucede. Porque cuando Jesús toca las cosas, vuelven a ser perfectas. Dice la sierva del Señor que Jesús le tomó de la mano y alzándole, le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. Porque lo que hace Jesús, lo hace perfecto. No deja nada a medias. La respuesta de ese Salvador compasivo, dice la sierva del Señor, es si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Recuerdo todavía también cuando nosotros emigramos para acá. Yo venía con familia, con esposa, con 2 hijos, y creyendo, estudié aquí. Yo sé que algunos de los muchachos están haciendo planes hoy día y oramos por ello porque muchos de ellos todavía no saben si van a alcanzar los recursos. Chicos, ustedes vengan y descubran que Dios ya tiene un plan para ustedes. Estos lugares van a ser llenos en poco tiempo, con gente valiente. Y yo no dudo de que tú seas un valiente. Atrévete a creer, atrévete a confiar, pon tu vida en las manos de Dios. Yo recuerdo todavía la frase que yo le dije al Señor, Señor, yo no sé. Nosotros veníamos con familia, usted sabe, cuando vienes con familia es más complicado. Un joven todavía a veces dice, bueno, pues me la aguanto aquí y todo, pero cuando eres padre y de ti dependen tus hijos, es complicado. Sin embargo, yo me atreví a decirle al Señor, Señor, yo voy a ir. Yo no sé lo que va a pasar. Y yo te digo, no sabemos cómo Dios va a solucionar tu problema, tu situación, cómo Dios te va a bendecir aquí, porque de seguro te va a bendecir. Yo le dije, Señor, yo no sé, solo ahí te encargo a mi familia.
Dios ha respondido todas las veces, todos los años, todos los días, cada instante, y lo sigue haciendo. Y eso es lo maravilloso del servicio a Dios, de confiar en Él, de confiar en su palabra, porque cuando la persona cree en Dios, todo le es posible. Si tú has pensado venir a estudiar a esta universidad, no te limites, no limites el poder de Dios, porque a veces con nuestra incredulidad nosotros le decimos, Señor, tú no puedes. Pero yo te digo algo, Dios puede. Claro que Él puede hacerlo. No se trata de poder, se trata de la fe que nosotros desarrollemos en Él. Si nosotros no desarrollamos esa fe, entonces estás limitando a ese Dios maravilloso. Y Dios puede hacer las cosas. Solamente falta que nosotros vayamos a la persona correcta. Este padre se dio cuenta que había intentado con esos discípulos. Y los discípulos malamente, ahí habían quedado 9 con celo, 9 con resentimiento. ¿Por qué Jesús llevó a esos 3? ¿Por qué no me eligió a mí? ¿Por qué no fui? Estos discípulos estaban atareados pensando, ¿por qué a ellos? ¿Por qué no a mí? Y estaban en otra situación. En lo que menos estaban eran orando y pidiendo la dirección de Dios. Si tan solo esos 9 que habían quedado ahí, que no pudieron echar fuera al demonio, a ese espíritu malo, hubiesen estado en oración también, creo que la cosa hubiese sido diferente. Jesús, en vez de encontrar una celebración allá bonita, agradeciéndole y diciéndole, Señor, qué bueno que eres, encontró problema, porque la incredulidad nos lleva a eso. Sin embargo, cuando decidimos buscar a Dios, a Jesús, el que sí todo lo puede en nosotros, las cosas son diferentes. Por eso Jesús explicó, si tan solo, dice en Mateo, si tan solo tuviéramos nosotros fe, por muy mínima que sea, como el grano de mostaza, le dirías a esta montaña, pásate de aquí para allá, y se pasaría. Satanás nos va a enfrentar este semestre, este año, con muchas montañas. Muchas. Tal vez tu duda, querido joven, querida chica que estás allá en tu casa, hermanos que están allá, tal vez en un problema de salud, tal vez esas montañas necesitan ser removidas, pero no la vas a poder remover a menos de que creas y confíes en Dios. Esta noche, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a creer en Dios? ¿Estás dispuesto a usar lo mejor de los recursos como la oración, el estudio de la palabra, ayudar a otros para hacer crecer tu fe en Dios? Marcos capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente, el padre de esta historia del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Que Dios nos ayude y que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No dejes de intentarlo. Fórzate a ti mismo a confiar en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.